Yo tengo una duda que me carcome el alma, que se trata de los judíos mesiánicos. ¿Ellos son judíos o son mesiánicos? Porque me parece como que un poco se contradice, ¿no es cierto? ¿Vos me podrías dar un poco de lucidez a esto? Wow, Susan, gracias por tu pregunta, es buenísima. Esto me lo preguntan bastante y la respuesta es que los mesiánicos no son judíos. Para los que están acá, les los pongo en contexto, ¿qué es el judaísmo mesiánico? Es cristianismo disfrazado de judaísmo. Es literalmente cristianismo de índole bautista generalmente o neoanglicano, para los que conocen mejor la terminología, simplemente que disfrazaron el cristianismo de palabras en hebreo. Entonces, ¿qué ocurre? De hecho, este movimiento, el movimiento mesiánico, como lo llaman, o raíces hebreas, etcétera, es un movimiento que propiamente origina en los años 80. Es algo, tiene 30 años de antigüedad. Y son personas que dicen la misma teología cristiana, pero con palabras en hebreo. Por ejemplo, en vez de decir Jesús, ellos dicen Yeshua. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Dicen, no, no, nosotros no creemos en Jesús, creemos en Yeshua, que son personas distintas en la mentalidad de ellos. ¿Sí? Es como decir que Moshe es distinto a Moisés, siendo que es la misma palabra, pero en otro idioma. ¿Sí? Ellos dicen, por ejemplo, no, no, no es el apóstol Pablo, sino el Rav Shaul, el rabino Shaul de Tarsis. ¿Sí? Es la misma religión, simplemente en palabras en hebreo. No dice Nuevo Testamento, sino Brit Hadashah, etcétera, etcétera. En general, el 99.99% de los mesiánicos no son judíos. Son simplemente cristianos que salieron del cristianismo porque llegaron a conclusiones gracias a videos de YouTube o por culpa de videos de YouTube como de, no sé, Rudo Despertar, este tipo de páginas, sí, Shalom 123, todo esto, sí. ¿Cómo se llama el que se hace pasar por rabino? Eh, Dan Ben Abraham, etcétera. Y por eso estas personas simplemente transformaron su cristianismo en un cristianismo judaizado. Pero es el mismo cristianismo, simplemente con palabras en hebreo. Ahora, es verdad que hay algunos judíos en el mundo que creen en Jesús. Como en todo pensamiento del mundo, como en todo grupo social, hay extremos, ¿sí? Que no hay, de hecho, casi la misma cantidad de judíos que creen en Jesús es la misma cantidad de judíos que creen en el Islam. Son minorías de la minoría. Pero la enorme rama del judaísmo mesiánico no es judaísmo, sino es cristianismo mesiánico. Entonces, a tu pregunta concreta, no son judíos, porque para ser judío hay tres formas. Una es nacer de una madre judía, la segunda es convertirse al judaísmo, la tercera no importa, pero si una persona se quiere convertir al judaísmo, debe ser aceptada por un tribunal rabínico, y para ser aceptada por un tribunal rabínico, no puede creer en un Mesías falso. O sea, necesariamente no puede creer Claro, en el Mesías del cristianismo, o sea, o de los en el mesiánicos. Mesías claro, como creen los cristianos, pero aún así hay muchos mesiánicos, muchos judíos o que se hacen llamar judíos mesiánicos que hasta inclusive se circuncidan, celebran el Shabbat. De hecho, yo empecé a celebrar el Shabbat por ellos, porque lo conocí a través de ellos y cuando investigué y leí y estuve investigando, la verdad que me resultó tan lógico y viví engañada toda mi vida con el tema del Shabbat. Pero después, por supuesto, a medida que fui investigando, hay un montón de cosas que no me cierran, porque ellos también, bueno, celebran el Shabbat, algunos se circuncidan, celebran las fiestas judías también, y bueno, eso me generaba una confusión. Ahora con lo que vos me decís, ya creo que, bueno, me reafirmás lo que yo pensaba. O se es judío o se es cristiano. Em, de hecho, los judíos somos un pueblo, así que en tu caso, ¿tú eres de Argentina, quizás? Sí, yo soy argentina Entonces sería, o se y es no tengo argentino, raíces judías. en este caso sería, o se es argentino, o se es judío, o se es ruso, o se es judío, ¿sí? Pero hay argentinos que han Ah, adoptado al cristianismo como su religión. Y hay argentinos que, por conclusiones, por haber visto videos de Mario Sabán, y yo qué sé, lle- en- llegaron a la conclusión de que si Jesús era judío, él no guardaba el domingo. Entonces dicen, no, entonces Jesús guardaba el ajá, sábado. Por ende, un cristiano debería guardar el sí, sábado si quiere seguir las enseñanzas de Jesús, supuestamente, ¿sí? Siendo que Jesús realmente sí, profanaba el sábado, está escrito en los evangelios mismos que él sesgaba en Shabbat, etcétera. Pero el punto es que
el mesiánico dice, bueno, entonces yo quiero volver a la raíz hebrea de la Biblia cristiana, así que yo debo guardar el Shabbat. Paréntesis, es muy grave que una persona que no es judía guarde Shabbat. No sé si sabías esto. Cierro paréntesis, no voy a entrar mucho en ese tema, pero ¿qué No, pasa? Que la persona que sale del cristianismo y entra al cristianismo mesiánico, si sale el cristianismo evangélico para ser mesiánico, empieza a decir, ok, yo tengo que sí, simular ser como el pueblo de Jesús y como si Jesús se circuncidó, yo me tengo que circuncidar. Señores, en el judaísmo nunca dijimos que los no judíos se tienen que circuncidar. Nunca dijimos eso. Por favor, señores, contrólense, ¿ok? claro, Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que los judíos sí decimos? Los judíos les pedimos a las naciones que sean ustedes mismos. Si tú eres de Argentina, como judío, yo te pido que seas la mejor Argentina del mundo, que estés orgullosa de tus raíces, de tu cultura, que no tengas que pretender ser algo, o sea, del modo en que un judío no debe pretender ser un japonés y un japonés no debe pretender ser un irlandés, un argentino no debería pretender ser un judío. No, no tiene sentido. Y lo que sí debería hacer el no judío es cumplir las leyes de Noé, conocer su cultura, su familia, sus raíces. Eso es lo que importa. Eso sí es de valor. claro, pero Pretender, porque sí, lo pero que... ¿sabes Sí, qué? Perdón. ¿Sabes qué pasa? Lo que vos decís tiene mucha lógica y es así. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay como un celo eh, mundial, digamos, porque los que un poco conocemos, investigamos y leemos, sabemos que los judíos, los hebreos, son el pueblo elegido, son el pueblo amado de Dios. Y bueno, los demás estamos ahí luchando por ese amor, digamos. Entonces, yo creo que también por eso los mesiánicos o los cristianos que se vuelcan al mesianismo, también es un poco por eso, porque quieren ser como los judíos o como el pueblo hebreo, porque es el pueblo elegido, es el pueblo amado. Creo que también va un poquito por ahí. Es creo difícil, que ¿sabes que tienes es muy mucha razón. difícil? Disculpa que te interrumpa y creo que tienes mucha razón y yo te voy a decir de dónde pienso yo en los análisis que he tenido estos últimos años. El error viene de dos cosas. Primero, el error principal viene del judaísmo mismo. Los judíos no hemos hecho lo suficientemente bien la tarea de difundir lo que dice el judaísmo. No hemos hecho nuestra labor de decir, explicarle a las personas que el verdadero objetivo es que los no judíos cumplan las leyes de Noé. Ese sí es el objetivo. Los judíos en verdad no estamos haciendo muy bien esta es el rol nuestro explicarlo, ¿sí? Lo segundo, el cristianismo tiene una tesis que a mí me disgusta mucho y es que le metieron a las personas la idea en la cabeza que les dicen así, esta es la narrativa, como solo los judíos eran salvos, pero para que ustedes los no judíos sean salvos también por medio de injertarse en el tronco original del olivo, ¿qué tienen que hacer? Creer en la teología cristiana, creer en que un ser humano se sacrificó por ustedes, etcétera. Es decir, las personas tienen una preconcepción de que tienen que ser, de que los judíos es como que tienen que ser, si me entiendes, exactamente lo que tú estás diciendo. Sí, Pero el sí. judaísmo nunca hemos dicho eso. Nosotros nunca dijimos que tengo que hacer como el judío, ni que el judío va a gobernar, ni que somos mejores. No, al revés. El rol del pueblo judío es simplemente tratar de que las personas sean mejores, de que tú seas la mejor Argentina posible por medio de cumplir las leyes no ágidas, etcétera. Me parece que ese punto lo entendiste perfecto y lo que tú, Susan, Sí, debes hacer y lo que deben hacer los que están viendo acá, sean mejores personas, cumplan las leyes de Noah. No pretendan ser lo que no son, porque así no funciona. Dios no los creó a ustedes por accidente, no judíos. No es un accidente. ¿Y Dios qué, quiere que ustedes y sean qué pasa así. con la salvación entonces? ¿Qué Eso pasa es con un la tema salvación? buenísimo el tema, es mucho más Es complejo, muy, pero te lo sí, resumo. sí, Los judíos no creemos en la lo salvación. entiendo. Los judíos no, ese Ajá. concepto de la salvación, de que hay un reino de los cielos y que el que no está condenado, eso no son conceptos del judaísmo, son de la mitología grecorromana. Es verdad que en el judaísmo existe un concepto llamado Geinom o Lamavá, pero no tiene nada que ver con la salvación. No es eso. Los judíos nunca dijimos que un no judío Ah, condenado por ser no judío. ¿Qué es esa locura? Yo no sé en verdad de dónde se salieron con esos cuentos, pero por favor, salgan de ese mito, sean ah. ustedes mismos. Y bueno, Susan, gracias por tu pregunta y voy a Muchas, avanzar. muchas gracias.
Muchísimas Gracias. gracias. Saludos Gracias. a todos. Bye.